Hubo cositas. Gran Premio de Canadá del año 2023, Gran Premio accidentado, Gran Premio difícil para los pilotos, Gran Premio de grandes ganadores y grandes perdedores. Así que Martí Muñoz, si te parece, vamos con las notas de los que nos dejó el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, empezando obviamente por la gente que no pudo ver la bandera a cuadros, como nuestro amigo el sargento Logan Sargeant. Sí, Logan Sargeant, que lo dejamos sin nota. Al final el pobre hombre abandonó la octava vuelta, el motivo del abandono era una fuga de aceite. Octava vuelta, iba 18º, demasiado pronto para saber qué habría podido ocurrir, por lo que no hay nada que valorar. Podrías criticarle que Albon hizo un super fin de semana, él no. También podrías decir que Albon tenía las mejoras, él no. Así que mejor dejémoslo sin nota y no hagamos sangre. Supongo que lo de las mejoras tampoco había cambiado mucho la cosa, ¿no? Para pero es un argumento y voy a usarlo. Sí, pero sí, es lo que hay. Bueno, primer abandono de la carrera, Logan Sargeant. Segundo abandono de la carrera, abandono medio calificación, George Russell, que he visto, Martí, que le has puesto nota. Sí, a ver, Russell fue un poco el fallo que hizo más destacado el fin de semana, por eso en 4, al final en ese momento Russell lo teníamos peleando por posición de podio, estaba persiguiendo a Alonso, lo teníamos en 4ª posición y fue en ese momento donde hubo un error de conducción, un fallo suyo, que es el que le hace golpear el muro en la curva 4, error de conducción que la póster también acaba induciendo en el problema técnico que luego le hará abandonar cuando estaba rodando 8º, y esto claro, en un momento en el que estás peleando por un podio, que podías hacer pinza con Hamilton contra Alonso, pues borrarte de esta forma está feo, ¿no? Entonces es un error de conducción grave, un 4, más que nada porque al final Hamilton seguramente también lo acabó echando de menos ahí para presionar a Fernando. Fotón, que estaba diciendo la gente, la verdad es que la foto es absolutamente magistral, macho. A mí me mola recibir congratulaciones por las fotos porque no hago nada, literalmente nada, pero, no, hombre, pero muchas gracias. Bueno, si tú no haces nada, entonces, ¿qué hace nuestro amigo Nyck de Vries, Martí? Que es el último clasificado del Gran Premio de Canadá. Y al menos ha sido benévolo y he visto que le has puesto un mini aprobado. Sí, es un 5 que podría ser un 4. Realmente es una carrera bastante gris en este caso de Nyck. Salía 17º, había poco que esperar, aguantó bien en el primer stint. Después del coche de seguridad lo seguíamos teniendo hoy y a partir de ahí Nyck de Vries lo que hizo fue que alargó un poco más que el resto. Eso hizo que a medida que la gente de 2 paradas iba pasando por boxes, él iba ganando posiciones, se nos pone 13º y llega el momento en el que se cruza en el camino de Kevin Magnussen, que estaba en caída libre, lo habían pasado 4 o 5 coches y tuvimos lo que tuvimos. Yo no sé cómo lo viste tú, yo creo que el primer adelantamiento de Vries en la curva 1, si te lo hace Max Verstappen dirías que Max Verstappen es muy agresivo. Por lo que yo ese ataque en la curva 1 no lo criticaría demasiado. Sí que en la curva 3 sí que está claro que se nos fue largo el pobre hombre y acabó en la escapatoria y tuvimos todos ese momento de 30-40 segundos perdidos con paradas extras, la carrera absolutamente arruinada y la certeza de que si no hubiera sido por esto, pues quizá estaría rozando los puntos, porque en el momento que esto ocurrió es que lo teníamos a unos 3 segundos de Albon. Pero bueno, viendo que venía de atrás y demás, y por no hacer demasiada sangre, tampoco fue el peor fin de semana, podríamos decir, así que un 4,5 vamos a redondearlo a 5. Yo es que sabes lo que pasa, Martí, que si digo lo que pienso de la nueva forma de luchar en la Fórmula 1 igual me echan. Entonces, como lo que dice el reglamento es que si estás en el vértice la curva es tuya, para mí lo de Vries en la primera no tiene culpa. Porque es lo que tú dices, se lo hemos visto hacer a Verstappen y le aplaudimos. Entonces, ¿por qué sea de Vries no lo vas a hacer? La segunda se le va la olla. La segunda 100 metros más tarde. O sea, no hace la curva en ningún escenario. Pero la primera, adelantas por dentro. El que va por fuera le arrinconan. Pues es lo que hemos visto ya en toda la temporada. El problema es que era Kevin Magnussen. Claro. Claro, otro piloto le haces esto y te levantará un poco y se evitará el toque, pero Kevin Magnussen no. Entonces pasó lo que pasó. Pero sí que el ataque en la primera curva, hombre, fue muy agresivo, pero si te lo hace otro piloto lo estaríamos aplaudiendo. Pero sí, lo de la curva 3, eso no tiene perdón. Ni olvido ni perdón. Pese a ello, Martí, Magnussen quedó por delante de Nyck de Vries, el siguiente en nuestra nota, y suspenso. Suspenso porque Kevin hizo un doble fallo ayer, más allá del incidente con De Vries, que quizá también se complicó un poco la vida de Kevin. Magnussen tuvo este incidente que vemos en la imagen. Esto es el momento de la salida, es la primera vuelta, acercándose a la chicane después de la contrarrecta. En ese momento tenemos a un Magnussen que se está defendiendo del ataque de Pierre Gasly, que le viene por su derecha con el Alpine, y que básicamente llega a la frenada de la chicane con Pérez y Leclerc los dos por delante y básicamente forzado a hacer una maniobra evasiva, básicamente para no llevárselos por delante, y al final la ironía del caso es que no solo le pasa a Pierre Gasly, sino que también le pasa a Lance Stroll, que venía por detrás. Con todo esto, a Kevin Magnussen cae 13º, 15º, no parará con el coche de seguridad, sube a la 7ª posición, y a partir de ahí lo que pasa con Kevin es que va perdiendo terreno, hay 4 o 5 coches que le pasan, y es así como llega a ser 12º cuando se cruza con De Vries.
y pasa lo que pasa. Pero bueno, un doble fallo, sí, es un 4,5, el otro lo he redondeado un poco para arriba, este lo tiro un poco para abajo. Si te dicen, Martí, que Magnussen está pagado por Netflix, ¿te lo crees? Sí, por eso... A ver, a mí es un piloto que me gusta mucho porque tiene cosas que lo hacen muy interesante y hay que decir pues que al final es eso que te piensas, ¿no? Que al final, para pelear por un 16º y no pasar a la historia, pues quizá mejor ser 17º y liarla un poco, ¿no? Que al final es lo que hace Haas y tiene más notoriedad quizá que otros equipos de su misma condición. Pero sí, es verdad que es un equipo pues que a veces te regalan grandísimas cosas, tipo Nico Hülkenberg, que lo tuvimos segundo el sábado, y luego otros errores un poco más de tal. No fue lo peor de Kevin Magnussen este fin de semana, de todos modos, pero bueno, aún así estuvo un poco... No estuvo demasiado bien. Siguiente en la lista, alguien que está pasando un poco sin pena ni gloria este año, Guan Yu Zhou, Martín Muñoz, nota un 5. Sí, un 5 porque al final todos hemos visto los pilotos por los que terminó delante, ¿no? Entonces carrera bastante gris. Guan Yu Zhou salía último, salía 20º, termina 16º, 4 posiciones de recuperación, pero como decimos al final, sin pena ni gloria, salía con medios, jugó sobre seguro, paró con el coche de seguridad, ahí ganó posición a Tsunoda, Hülkenberg, Stroll, De Vries. En la segunda parada perdió una posición, de 16º a 17º, con el abandono de Russell recupera posición, pero el caso es que Zhou estuvo completamente carente de ritmo, y eso se ve sobre todo por el hecho de que por delante llevaba a Nico Hülkenberg, que se descolgó progresivamente de ese tren de DRS de Albon, y Guan Yu Zhou que no pudo con él. Entonces, mientras Hülkenberg estaba cayendo a plomo, pues Zhou es que ni así fue capaz de superarlo, de modo que y Bottas en los puntos y demás, pero sí, remontada un poco fría y falta de ritmo, entonces un 5. Nico Hülkenberg, que terminó la clasificación segundo, luego tuvo esa sanción y que ayer, lo que decías Martí, estuvo en caída libre. Sí, vimos una de las historias de la temporada, ¿no? Que es una clasificación de lluvia que nos regala una situación completamente ilógica, que es tener un Haas en segunda posición, lo cual siempre es bonito para el espectáculo y la poesía. Lástima que duró poco, vimos esa sanción de 3 posiciones que al final lo dejó en quinta posición, y todos sabíamos que Nico Hülkenberg estaba fuera de posición y que iba a caer a peso, a plomo, pero quizá no esperamos que fuera tan rápida. No, la caída en este caso de Nico Hülkenberg sale quinto, se nos pone séptimo durante el primer stint y tiene la mala suerte de que él para en boxes una vuelta antes de que salga el coche de seguridad, y esta vuelta extra es lo que hace que en lugar de ser un décimo sea 15º y básicamente lo aparta de las posiciones de honor y no puede progresar más a partir de ahí. Y decíamos que no tenía ritmo Nico Hülkenberg, pues por ejemplo en la vuelta 48, cuando faltaban 22 para terminar, lo teníamos en DRS de Tsunoda, que es el piloto que lleva por delante. Tsunoda terminó la carrera con 21 segundos de margen, entonces cayó bastante a plomo. Tsunoda, 14ª posición para él. Siguiente en la lista, poquito más que Nico Hülkenberg, un 6. Sí, buena remontada, salía penúltimo, 19º, recuperó hasta la 14ª posición, 3 posiciones de sanción que tenía también del sábado por una obstaculización. Hizo una estrategia alternativa a Yuki Tsunoda porque lo que hicieron es que lo pararon en boxes en la primera vuelta para intentar meterlo en aire limpio para remontar. El problema es que ayer en Canadá vimos todos ese tren de DRS y Tsunoda se quedó encallado ahí, estaba 13º persiguiendo a Magnussen, es cuando lo paran en boxes por segunda vez. Y a partir de ahí regresó 16º, tuvo tiempo de pasar a Hülkenberg 15º, con el abandono de Russell 14º. No es una carrera que pasará mucho a la historia. Tsunoda también tuvo un poco de mala suerte. La segunda parada en boxes fue 4 segundos más lenta de lo habitual. Eso quizá le costó posición con Gasly. Y Gasly terminó 12º, por lo que, bueno, no está mal. Un poco de mala suerte, pero es un 6, carrera correcta. Has hablado antes, Martí, de la caída en desgracia de Nico Hülkenberg en este Gran Premio. Hubo otros que cayeron a plomo, como fueron los McLaren, especialmente Lando Norris. Vaya domingo que tuvo el piloto británico. Sí, fue un domingo un poco particular y tienen 4 por este incidente que vemos un poco en la imagen. Al final, Lando Norris cruza meta noveno, pero de nuevo, como ayer teníamos tren de DRS, los coches están pegados, sanción de 5 segundos. Esos 5 segundos es la diferencia entre terminar noveno a 13º y básicamente arruinar su carrera. Y Lando Norris no lo hizo mal, realmente se había salido séptimo. Es verdad que pierde posición con Piastri, pero la recupera después del coche de seguridad, que hay un intercambio de posiciones. Ahí puede pasar incluso a Kevin Magnussen para meterse noveno y se quedará ahí hasta el final de la carrera en un tren de DRS. El problema es esta investigación por comportamiento antideportivo, que es esta escena que estamos viendo en este pequeño montaje que puedes ver que es alto Photoshop, entonces puedes felicitarme por mis habilidades creativas, pero básicamente es que cuando estaban en el coche de seguridad y cuando en McLaren se estaban disponiendo seguramente para hacer, bueno, seguramente no, lo que hicieron, una doble parada en boxes en la misma vuelta, con Piastri que iba delante, Lando que iba detrás,
Lando sabe que si entran los dos coches al pit lane juntos, él se va a tener que esperar a 5 o 7 segundos, o los que sean, para poder librar la operación de Piastri, y que esa diferencia de tiempo lo va a echar de puntos. ¿Qué hace Lando Norris? Pues lo que se ve aquí, que este sale de la horquilla muy pegado a Piastri, pero que en la contrarrecta deja hueco. Y ves que Piastri desaparece. Y básicamente esto lo hace Lando para dejar ese hueco extra que permita cubrir el pit stop de Piastri y que cuando llegue al pit lane pueda entrar con normalidad y no perder tiempo con los coches que lleva por detrás. Le salió bien hasta que lo vieron los comisarios. Y 5 segundos de sanción, terminó noveno, 13º. A ver, hay mucha gente que está en el chat diciendo es que esto no es antideportivo, esto es muy fuerte. El propio Lando y McLaren también han salido en redes reaccionando. A ver, es la escritura de la norma, Martí, lo de comportamiento antideportivo. Pero hemos visto que por estas frenadas ha habido a otros pilotos que también los han sancionado. Sí, seguramente la palabra es un poco fuerte, ¿no? Antideportivo. Seguramente habría otra forma más precisa de decir, porque no es antideportivo como tal. Podrías hablar de distancias, ¿no? De coche de seguridad, los famosos 10 coches. Podríamos encontrar algo que fuera menos controvertido. Pero que está claro que Lando ahí, pues... no se conduce así con un coche de seguridad. No puedes partir el grupo en dos de esta forma. Entonces la situación era bastante clara. Y en otra carrera, quizá en esos 5 segundos no hubiera pasado nada. Pero como ayer se estaba rodando en un tren de DRS, pues esos 5 segundos le condenaron muy fuerte. Bueno, por delante de Lando Norris, Pierre Gasly, Martí, un 6 de nota para el Alpine. Ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco, pero menos que Ocon. Que vale. viene siendo un poco el resumen de esta primavera o de las últimas carreras para Pierre Gasly, condicionado eso sí por una eliminación en la Q1, que al final es lo que le hace salir 15º, gana 2 posiciones en la salida, se nos pone 13º, perdió tiempo él también porque paró justo antes del coche de seguridad, y de hecho esto lo vemos en el hecho de que estaba justo delante de Stroll. En todo esto, Stroll acabaría llegando a los puntos, él en cambio por parar antes se nos va un poco más para atrás, y Gasly sí que terminó la última tanda con bastante soltura, hizo un buen undercut de 18º a 15º, pasó a Hülkenberg 14º, 13º abandono de Russell con la sanción de Norris 12º, de modo que bueno, es una recuperación de estas con pinzas, con un poco de abandono por aquí, sanción por allá, carrera correcta, es un 6, bien ejecutada, mala suerte con el safety car, pero sobre todo ahí está la comparación con Ocon, ¿no? que está haciendo unas carreras realmente sólidas con Alpine. Se quejó el sábado, yo creo que con razón Gasly, también un poquito exacerbado para intentar rascar una buena sanción, pero tiene que mirar dentro de su garaje. Porque con cuidado este año, ¿eh? ¿Lo dices por los mensajes de Carlos? Sí, o sea que entiendo perfectamente que puedas estar enfadado y muy peligroso y tal, pero... Ocon le está pintando la cara. Sí. Hombre, es verdad que Carlos tuvo una clasificación un poco delicada y unos libres 3 un poco delicados, que estábamos aquí con Tomás, lo veíamos, y cada vez que llegaba a la última chicane sufrías un poco, pero evidentemente, primero es de hacer tú bien tu trabajo, ¿no? Y en este caso, pues Pierre no está en el mejor momento de forma, pero bueno, vamos a ver. Que esto también es interesante, porque hay quien pensaba que Ocon se lo iban a comer este año en Alpine, y de momento no está siendo así que Ocon también está callando unas cuantas bocas. Pues sí, otro que no sé si está callando bocas o no, pero ayer rozó los puntos, segundo descalabro de McLaren, Oscar Piastri, un 6 de nota, Martín. Un 6 de nota de Oscar Piastri, que seguramente es la viva demostración de lo difícil que es ser un debutante en la Fórmula 1 moderna, otra carrera en la que vemos a Oscar Piastri irse para atrás y terminar por detrás de su compañero de equipo, a pesar de que con la sanción esto se corrige. A Piastri lo tenemos 8º, pasa Norris en la salida, se nos pone 7º, incluso puede adelantar a Hülkenberg 6º y llega de esta forma a pelear con Ocon justo después del coche de seguridad. Entonces es ahí donde después de esa doble parada de McLaren se produce el intercambio de posiciones, Norris pasa a atacar, Piastri ya pierde posición, incluso hay un momento que pierde ritmo, que Albon le gana plaza por un instante, que fue un poco sorprendente de ver. 13º después de su segunda parada en boxes, y poca cosa más. Terminó 12º a solo... Y sí que es verdad una cosa, que es que dices, ostras, Norris termina 9º, Piastri 12º, menudo drama, pero entre los dos solo había 3 segundos, ¿no? Que al final es la igualdad que tuvimos ayer en Canadá, que fue muy extrema. Y al final, ¿contra quién perdió Piastri en pista? Contra Bottas, que fue una parada, y contra Stroll, que hizo un undercut muy fuerte en la segunda tanda. Pero al final... Y llevaba un Aston. Pero terminó muy fuerte la segunda tanda. De modo que, bueno, sí, 3 posiciones de diferencia, pero 3 segundos. Así que tampoco es un drama, diríamos. Pero bueno, es un 6. Primero de los puntos en el que sería, según diría Thomas Slaffer, el último Gran Premio de Canadá de Valtteri Bottas. Yo creo que va a seguir de vacaciones un par de años más por aquí. 7 puntitos que le pones a Valtteri Bottas. ¿Tú crees que en Audi le van a dejar seguir de vacaciones?
No, pero bueno, en Audi es a partir de 2026, hasta entonces claro, se siga paseando el muchacho. Sí. El año que viene sí, yo seguro. Tiene todavía un poco de margen. Cuento con Bottas en la parrilla del año que viene, sin duda. Tiene todavía más. Sí, es un 7, carrera correcta en este caso de Valtteri Bottas. Salió 14º, termina 10º. Es verdad que cruza meta un 10º, porque Stroll le pasó en la última vuelta, pero al final con la sanción de Lando Norris eso se corrige y puede rascar ese último punto. Eso significa que remonta 4 posiciones y básicamente lo hace porque no entró en el coche de seguridad y fue una parada en boxes. Y con esa estrategia alternativa es lo que permite rascar ese puntito extra. Al no parar en coche de seguridad salta de 16º a 8º, después de su única parada en boxes lo tenemos 10º, con el abandono de Russell llega a ser 9º incluso, y ahí sí que pierde un poco de fuelle. Le pasa primero a Lando Norris, la última vuelta incluso le pasará a Lance Stroll, pero con la sanción de Lando eso se rectifica y termina 10º. Entonces bueno, es una buena recuperación, 4 posiciones remontadas, un puntito, no está mal. Lance Stroll, en el mismo coche que terminó en la segunda posición, él termina en la 9ª plaza y tú, Martí Muñoz, le has puesto un 8. Sí, ahí he sido un poco generoso porque se están acercando las vacaciones de verano y es San Juan, pero bueno, es verdad, a ver, aquí lo podríamos dejar en un 7 perfectamente porque al final es verdad que fue una clasificación pésima fuera en la Q1. Y como tú bien dices, ahí está la comparación con Alonso, que es un poco sorprendente. Pero bueno, a partir de ahí Lance Stroll hizo una buena recuperación, no estuvo nada mal, salía 16º, estuvo perjudicado incluso porque el coche de seguridad salió una vuelta después de su parada en boxes. Y ahí Aston Martin lo que hizo muy bien fue la estrategia con la segunda parada. En ese momento Lance Stroll lo tenemos rodando 16º, pero hay un tren de DRS, del 8º al 16º, que es donde está Lance Stroll, apenas hay 7 segundos. Y ahí Aston Martin lee muy bien el momento de la parada en boxes, hará un undercut Lance de 16º a 12º, un 10º con el abandono de Russell, 10º con un adelantamiento a Bottas, con la sanción a Norris 9º. Entonces, la carrera en sí es realmente buena, es difícil hacer algo más y es de los pocos pilotos que consiguió romper el tren de DRS que vimos que costó mucho. Y fue una carrera en la que las remontadas, si no ibas a una estrategia cruzada, era realmente difícil. Y en este caso, con un undercut muy fuerte, le salió bien. ¿Significa esto que Lance fue una carrera redonda? Hombre, ahí deberíamos meter evidentemente la clasificación y es lo que yo mismo me esté haciendo la enmienda, ¿no? Y decir, pues este 8 quizás un poco generoso, pero bueno, claro. lo vamos a dejar en un 8. Pero por la recuperación el domingo, ahí está Martí, en condiciones complicadas. Hemos visto a otros pilotos de la talla de Stroll quedándose fuera. Al menos, oye, el muchacho supo adelantar, hizo el undercut y... Sí, bueno, y claro, lo único que yo de aquí 5 minutos me voy a contradecir. ¿Vale? pero como mínimo sí que la carrera, la ejecución fue buena y falló la clasificación, pero bueno, ves todo lo que hubo en zona media y todavía fue una buena ejecución. Entonces es un 7,5, la moneda podría caer del 7, del 8, ha caído del 8 esta vez. Al que nunca se le ve, pero siempre está en puntos. Es una cosa que suele hacer Esteban Ocon. Terminó también por delante de Stroll y de Bottas en este Gran Premio. Y tú le has puesto, Martín Muñoz, un 7. Sí, un 7, otra gran carrera de Ocon y de Alpine. Es verdad que por delante tiene Albon, que eso hace pues que inmediatamente todo lo demás parezca malo, pero fue una gran carrera de Esteban Ocon, que al final fue a 2 paradas, Albon iba a 1, entonces podrías decir que es el primero de los que iban a esa estrategia. Salía 6º, pasó a Nico Hülkenberg, se nos puso 5º, paró con el coche de seguridad, volvió a ser 9º, por detrás de 4 coches que no habían parado en boxes, pasó a Bottas Magnussen para volver a ser 7º, y ahí es verdad que Ocon, en ese momento lo tenemos delante de Albon, líder de zona media. ¿Qué pasa? Pues que Ocon hace esa segunda parada que Albon no, y por eso acaba cayendo por detrás de él. Terminó pegado al Williams, no hubo margen para adelantar, pero es que el Williams tampoco se estaba arrastrando, porque Albon realmente lo teníamos también a 10 segundos de Checo, ¿no? Entonces la carrera de Ocon es realmente buena, es un 7. Claro que ese Williams, pues nadie lo vio venir. Voy a parar aquí un momento porque la siguiente posición que tenemos es la de, yo creo, no sé si el héroe de fin de semana, pero sin duda uno de los hombres del día. Fue de hecho votado piloto del día. Alexander Albon, 7ª posición increíble con ese Williams. Martín Muñoz, sabemos que es un profesor muy exigente, el 10 solamente se lo pone pues a actuaciones que son absolutamente espectaculares, estelares, cosas que pasan más allá, trascienden más allá de una buena actuación en una carrera de Fórmula 1. Albon ayer termina 7º con ese Williams. Martín Muñoz, ¿se ha llevado el 10 Alexander Albon?
No, pero se ha llevado un precioso 9 y nuestra enhorabuena. 9 para Albon. Pero fue un carrerón, fue un auténtico carrerón, hombre, del día sin lugar a dudas. Y no solo es la actuación en sí, sino que es la sensación, ¿no? De Williams, que te llega al circuito con un coche muy mejorado. Y no solo eso, sino que realmente le sacan mucho rendimiento. Evidentemente, en el hecho de tener a Albon en Q3, pues es posible que la climatología de la Q2 influyera, pero el ritmo de Albon en la carrera fue realmente sorprendente. Entonces lo teníamos noveno, perdió una posición en la salida, lo tenemos décimo, después del coche de seguridad que para entonces regresa a duodécimo, y cuando parece que Albon está cayendo a plomo, como hemos visto ocurrir tantas veces en coches de Williams, coches de Haas, que empiezan muy arriba y se van para atrás, entonces es donde en Williams se deciden hacer una estrategia, una sola parada en boxes. Albon se tira 58 vueltas con el neumático duro. ¡Qué barbaridad! Absolutamente memorable, y no solo eso, sino que está a 9 segundos de Checo Pérez. Que es de estas cosas que te las explican. ¿Cómo puedes razonar que un Williams con más de 60 vueltas esté manteniendo el ritmo con un Red Bull? Pues nadie lo sabe, pero a veces la Fórmula 1 tiene estas cosas. Entonces, absolutamente heroico a nivel de ritmo, y básicamente el hecho de ir a una sola parada es lo que le permite saltar de duodécimo a séptimo, y con esto son 6 puntos para Williams, una posición más en el Mundial de Constructores que pasan a Alfa Tauri, y eso son millones. Entonces no está nada mal. Se está convirtiendo especialista Albon en este tipo de estrategias, ¿eh? Ese duro, alargarlo hasta el final, pillar un circuito que le viene bien al coche. Se le está poniendo cara de Russell en ese Williams. Sí, no, y sobre todo que hemos visto que Williams, otras carreras, Spa el año pasado, por ejemplo, ¿no? Cuando hay mucha velocidad, quizás se marcan el triple y son difíciles de adelantar. Y es verdad, fue un coche difícil de adelantar, pero es que a diferencia de otros fines de semana, es que daba la sensación que tenía ritmo, ¿no? No era que tuvieras la parrilla partida en dos bloques, con un Albon completamente fuera de posición y salvándolo por velocidad punta pura y dura, sino que es que el coche estaba ahí por ritmo, ¿no? Entonces, será muy interesante ver qué hace Williams a partir de ahora, si puede mantener este rendimiento o no. Pero yo creo que nadie podía venir a este salto de Williams este fin de semana. Para nada. Y esa séptima posición, como nos estabais diciendo en el chat, no sé si se ve aquí, con un tiro, fíjate. Lo tiene aquí en la cámara de T. Sí. Vale, hemos dicho 9 puntitos para Alexander Albon, el gran hombre del día. El siguiente en terminar por delante de Albon fue Checo Pérez, y esto es lo de los polos opuestos, Martí. Igual que Albon es el hombre del día, quizá Checo es la decepción, no sé si del día, incluso del fin de semana. ¿Qué nota le has puesto a Checo? Sí, tienen 4, en este caso Checo. Yo creo que podemos empezar a preocuparnos un poco, ¿no? Tercera carrera consecutiva o tercer gran premio en el que ocurren cosas, que al final hemos de recordar, ¿no? Que venimos del accidente de Santa Devota en Mónaco, venimos de una mala clasificación en España que le obliga a remontar, otra vez tercera clasificación mala, obligado a remontar en este caso en el Gran Premio de Canadá, y es esa sensación de que más que el título y la pelea con Verstappen, porque son 69 puntos, de modo que Verstappen se puede ir de vacaciones prácticamente y seguiría siendo líder del Mundial, más que eso es la preocupación de decir en qué espiral parece que se ha entrado, ¿no? Cómo se rompe esta espiral y cómo se vuelve a ser el Checo que sabemos todos que es, porque no es este piloto que estamos viendo en estas últimas carreras, sino que sabemos que es capaz de mucho más. Dicho eso, pues la carrera de Checo fue buena, fue una buena recuperación, lo tenemos duodécimo en parrilla, no paró con el coche de seguridad, de esta forma saltó a la sexta posición, pero sí que es verdad que incluso así podríais pensar que había esperanzas de más, porque es que no tuvo ritmo tampoco a partir de ahí, porque es que cuando está detrás de Leclerc Sainz, de los dos Ferrari, llega ahí estando a unos 4,8 segundos, termina la carrera 10, de modo que con el Red Bull no tenía ritmo para acercarse al Ferrari, con aire limpio por delante. Entonces combinas una mala clasificación que ya evidentemente te aleja de la victoria con luego esta falta de ritmo en carrera, y es un poco preocupante, ¿no? Y la sensación de bache, no sé si psicológico o qué es, pero 3 carreras consecutivas fallando, a Checo no se lo habíamos visto esto. Está en un momento malo, necesita reaccionar Checo. Sí, y sobre todo porque es capaz de mucho más, ¿no? Y lo sabemos todos. Y al final es esa rabia de decir, ostras, que al final cometes un pequeño desliz el sábado, te arruinas el domingo y quedas mal. Y entonces, por eso digo que el título, evidentemente, a ver, 69 puntos, si lo remonta, vamos a estar hablando de este Mundial hasta que nos muramos, porque eso ha sido improbable, pero como mínimo sí que debería estar ahí, ¿no? Porque al final Red Bull, sabes que Red Bull con Checo, pues quizá no te están esperando que sea un primer piloto, pero como mínimo esperan que sea un segundo de garantías. Y en Red Bull, pues claro, no se acepta muy bien históricamente cuando los pilotos te empiezan a hacer fallos, y 3 carreras seguidas fallando, pues no es lo mejor, no es lo mejor.
Bueno, a ver cómo van las siguientes carreras para Checo y sobre todo si puede hacer ese reset, que parece que ha hecho de alguna manera el equipo Ferrari. Vamos con el top 5. Quinta posición para Carlos Sainz, mala clasificación, pero buena carrera, que es lo que estamos puntuando aquí. Entonces, Martín Muñoz, ¿qué nota le hemos puesto a Carlos por su gran premio, por su carrera de domingo? Sí, tiene un 8. Yo creo que fue un muy buen domingo, incluso el sábado fue mejor de lo que parece. Al final es verdad que tiene esas 3 posiciones de sanción, que evidentemente es lo que le arruina al final la carrera, porque le cae una penalización que lo echa detrás de Leclerc, pero es que aún así podrías pensar, no, es un hecho que superó a Leclerc en clasificación en igualdad de circunstancias, de modo que fue una buena clasificación. Otra cosa es que en Q3 la cosa se lió como se lió, pero estuvo ahí, estuvo mejor que su compañero. En la carrera como tal no lo hizo mal. Salía un décimo, como otros tantos pilotos, como Leclerc como Checo. Lo que hizo fue que no paró con el coche de seguridad. A base de no parar con el coche de seguridad, saltó a la quinta posición y a partir de ahí cambió una estrategia a una parada, que creo que fue muy sorprendente en el caso de Carlos, porque vimos esas comunicaciones de radio hacia Leclerc, ¿no? Esos mensajes de Carlos no te va a atacar. Dio esa sensación de que Carlos tenía un poco más. Dio un poco esa sensación, lo cual es positivo y habla bien de Carlos. También te digo que viendo la proeza de aguantar con una sola parada y lo justo que iba todo el mundo, yo creo que Ferrari hizo bien. Sí. Porque si te metes a pelear con tus pilotos con neumáticos tan al límite, a desgastar gomas para ser cuarto, pues quizás que termines fuera de puntos, ¿no? Porque tienes que hacer una segunda parada. De modo que seguramente esas órdenes de equipo estuvieron bien impartidas y la carrera de Carlos yo creo que fue realmente buena. Un 8. Que no la liaran más, que lo que tú decías, heroico lo que hizo Ferrari por gestión de neumáticos, ¿eh? Sorprendente, sí. Que la estrategia de Ferrari fue de gestión. Sí, totalmente. Y es lo mismo con el caso de Leclerc, si te parece vamos con él. Adelante. Vamos con Charles, que al final es una carrera espejo de la de Carlos Sainz y por ende tiene un 8. Misma carrera, exactamente igual, en su caso sale décimo y salta a la cuarta posición porque tampoco paró con el coche de seguridad. A partir de ahí lo vimos siempre delante de Carlos, los dos bien juntitos. Y Leclerc también una buena carrera, más allá de esos mensajes de radio de Carlos, estuvo a solo 5 segundos del podio de Hamilton, que ahí es nada, y como bien dices, tuvimos una Ferrari controlando, o más que controlando, apretando neumáticos. Y gestionando una carrera a una sola parada, ¿no? Que son factores que no asociamos tradicionalmente a la Ferrari, que sabemos que es un equipo que se come las gomas, ¿no? Y en cambio en Montreal, tanto los dos pilotos nos enseñaron que son capaces también de sacar todo este rendimiento al coche que es que no lo han tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, vale que los dos, por un motivo y otro, salieron de detrás, pero ese ritmo en tanda larga yo creo que es positivo y da un poco de esperanza, ¿no? Como mínimo ahora para las carreras del verano. Las da. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a más calor, por ejemplo, con un circuito como Austria, etcétera. Sí. Rozaron el podio en Ferrari, lo consiguieron otra vez el equipo Mercedes. Vamos con los 3 primeros. Veo cosas muy interesantes en los dos, en Alonso y Verstappen, en los 2 primeros, pero Lewis Hamilton, nuevo podio, Martí, por delante de Russell, por el error del británico. ¿Y qué nota le hemos puesto al piloto británico? Pues Lewis tiene un 8, muy buena carrera. Hombre, vimos ahí una pelea con Alonso que seguramente fue lo mejor de toda la carrera esa. Y sobre todo fue lo mejor porque no fue una pelea de nos encontramos en un DRS y nos despedimos, ¿no? Sino que se prolongó desde salida, pasando por boxes, adelantamiento en pista. O sea, una carrera al sprint entre dos veteranísimos de la Fórmula 1 y la verdad es que es una delicia cuando estos dos señores se encuentran. Carrera muy buena, salía tercero, Hamilton hizo un salidón. Pasó muy bien a Fernando, la primera tanda aguantó muy bien en cabeza, la salida de boxes vimos todos que era muy apurada, mi opinión honesta es que no había nada en ese unsafe release, por lo que estuvo muy bien ahí también Hamilton, y a partir de ahí sí que tuvo esas 20 vueltas que estuvo aguantando segundo con un par de segundos de margen sobre Verstappen, es ahí donde le acaba adelantando Alonso, y quizá lo único que podrías criticar de Hamilton es ese último stint de neumático medio en su coche contra duro en el de Fernando, ¿no? Que parecía en ese momento que dices, ostras, ahora el Mercedes va a tener quizá superioridad de goma, vamos a ver hasta dónde llega, no llegó, y eso habla bien de Aston y habla bien de Mercedes también, en el sentido de que van a estar peleando, habla bien o habla mal sería, van a estar peleando, pero quizá no son la superpotencia que de repente parecía que iban a ser en el Gran Premio de España, ¿no? Que estaban en tierra de nadie, solo detrás de Red Bull, y aquí en cambio hemos visto pues que también pueden tener oposición. Entonces eso es bueno para la Fórmula 1.
A ver, hubo muchos protagonistas en este Gran Premio de Canadá. Yo creo que Hamilton es uno de ellos por mérito propio, pero por supuesto tuvimos esa lucha, aunque fuera a la distancia, en ritmo y por la victoria entre Fernando Alonso y Max Verstappen. Nuevo podio de Alonso, Martín. Nueva segunda posición después de la de Mónaco, en un fin de semana en el que estrenaba las mejoras el equipo Aston Martin, donde estuvo cerca de la clasificación, donde llegó a rodar en el ritmo de Max Verstappen. ¿Es merecedor del 10 la actuación que tuvo Fernando o necesitamos esperar a la 33 para ello? Yo no sé si llegará a la 33, pero estoy seguro que puede haber actuaciones individuales aún más brillantes que fue un carrerón, ¿eh? No me malinterpretes. Pero por eso lo dejo en un 9. Yo creo que fue una señora carrera de Fernando Alonso, pero sabemos todos pues que tiene potencial para regalar situaciones varias, y esto no tiene nada que ver con lo que haga ayer en el circuito, sino simplemente las circunstancias en las que se encuentra. Pero estuvo muy bien la carrera de Fernando. Es verdad que pierde contra Hamilton en la salida, pero ahí se cocinó un adelantamiento en pista a rueda, que fue realmente interesante de ver. Esa gestión de neumáticos al final de la carrera, nadie la vio venir. Gran sorpresa también de Aston Martin, quizá por lo que mencionábamos, que venían de muchas dudas en España, y aquí hubo un paso adelante muy positivo. Y al final Alonso, que termina a menos de 10 segundos de Verstappen, que cada vez están más cerca, 4 o 5 segundos de margen con Hamilton, y con esas comunicaciones por radio de ese pequeño problema técnico en el coche, que no se sabe evidentemente hasta qué punto le frenó, pero que te deja entrever que como mínimo Alonso aguantó a Hamilton con un coche tocado, lo cual habla muy bien de Aston y de la carrera que hizo Fernando, ¿no? Entonces es un carrerón, y Alonso, hay que decirlo, que está haciendo una temporada que todo este tiempo que lo hemos visto en otros equipos, por ejemplo cuando volvió con Alpine, con Renault, lo veías peleando por detrás y le veías la confianza que tenía, pero evidentemente faltaba el coche para sacar los resultados, y hay que reconocer que este año con las herramientas pues está cumpliendo. Entonces, chapó. Si no fuera por Max, Martín. Si no sí, fuera por Max. Pero siempre hay alguien, ¿no? Entonces siempre. Sí, ahí por eso, si no fuera por Max, y por eso lo que decíamos de Checo, ¿no? Que al final la situación en la que está Checo también nos empobrece un poco esa disputa por la primera posición, porque Checo, en plenitud de condiciones, pues quizá le podría apurar un poco las cosas a Verstappen. Pero Verstappen es Verstappen, y es un fuera de serie. Aston Martin lo está haciendo casi todo perfecto, Alonso lo está haciendo casi todo perfecto, pero hay alguien que no está fallando, ni su equipo, ni él. Otra victoria más de Max Verstappen, que desde fuera, Martí, puede parecer simple, y eso le merecería quizá una nota no tan espectacular como este 9 de Fernando Alonso, pero si entras al detalle de la carrera, Max ayer se lo curró y tú se lo has recompensado. Sí, no, fue un carrerón. Tiene un 9, al final las estadísticas son frías, ¿no? Y son una casualidad, pero sí, 100 victorias en este caso de Red Bull, 41 victorias de Max como Ayrton Senna, pronto también tendrá 3 mundiales. Como Ayrton Senna en este caso, por lo que no está nada mal, sin la presión en este caso de Checo Pérez, que evidentemente las cosas son un poco más sencillas, pero fue un carrerón sobre todo por ritmo, por lo que hemos mencionado, que al final hay carreras en las que hemos visto a Verstappen tener el lujo de poder gestionar, de tener ese margen con los coches de detrás. Ayer en los retrovisores tenía un Alonso contra Hamilton, entonces no pudo gestionar, y aún así pues hizo bien las cosas. La primera tanda abrió 5 segundos, la segunda tanda abrió 10 segundos, y lo vimos forzando. Y sobre todo con 2 coches detrás que se estaban peleando las cosas y que querían ponerle las cosas difíciles, ¿no? Entonces, vale que es un Red Bull, vale que es un coche muy superior, pero estuvo bastante más exigido que otros días. Yo creo que es un carrerón y es un piloto perfecto a día de hoy. Entonces es un 9 y vendrán unos cuantos más.